Una masa acoplada a un resorte pareciera ser un sistema mecánico muy sencillo, y de hecho lo es, tanto que su uso es muy común para explicar cómo se obtiene el modelo matemático de un sistema dinámico. Ten mucho cuidado, porque no existe una única manera para estudiar este sistema. Por ejemplo, podríamos partir de estudiar la deformación del resorte, y esto no es algo tan complicado, pero ya que estamos estudiando las leyes de Newton, sería más fácil estudiar las fuerzas dentro del sistema. Entonces imaginemos que tenemos una masa acoplada a un resorte, donde la posición de equilibrio del sistema se encuentra en algún punto dentro de la trayectoria de la masa. Lo que nos interesa en este análisis es estudiar el movimiento del centro de masa del objeto acoplado al resorte, por lo que consideraremos que en él existe un sistema de coordenadas donde el eje X apunta hacia abajo. Lo escogimos de esta manera con el fin de simplificar el análisis, ya que el movimiento de la masa ocurre en un solo eje coordenado. Además, que es común que el modelo dinámico de este sistema se describa con una variable X. Sin embargo, tú pudiste haber escogido al eje Y o al eje Z como tu eje principal. Entonces, nuestro objetivo será encontrar el modelo matemático que permita describir cuál es la posición del centro de masa conforme pasa el tiempo. Esta posición la estamos mostrando en el eje X positivo, solo por simplicidad, porque en la imagen de la derecha puedes ver que la posición de la masa es positiva y negativa. Si desacoplamos a la masa y dibujamos las fuerzas que la están afectando, podremos estudiar su equilibrio dinámico tal como lo hicimos en el ejemplo de la clase anterior. En este caso, estamos suponiendo que la fuerza que sale del sistema se dirige hacia abajo, pero como vemos en la animación, esta puede actuar en ambas direcciones porque el desplazamiento de la masa lo hace. No te preocupes por esto, solo basta con escoger un punto de equilibrio y suponer la dirección de las fuerzas que actúan en el cuerpo. Claro que entre ellas debe existir una congruencia con el mundo real. Por ejemplo, el peso de la masa se dirige hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, debido a que el eje X positivo también apunta en esta dirección, el valor de la aceleración gravitacional también es positivo. Si el eje en el centro de masa apuntara hacia arriba, el valor de la aceleración gravitacional sería negativo. Ahora debemos considerar la fuerza que jala y empuja a la masa. Esta proviene del resorte y es bien sabido que su valor es directamente proporcional al estiramiento o desplazamiento en él. Por lo tanto, su valor será igual a más menos una constante de proporcionalidad que multiplica a la posición o estiramiento del mismo. Lógicamente, como el cuerpo estudiado está acoplado al resorte, el estiramiento será igual a la posición de su centro de masa. Como lo dijimos antes, es importante que las fuerzas en nuestro sistema sean congruentes con lo que estamos viendo en la realidad. En la fuerza del resorte, el signo es muy importante porque indica si éste se contrae o estira. En nuestro caso, cuando la masa está en un punto de equilibrio, no hay desplazamiento y por lo tanto la fuerza del resorte se podría considerar igual a cero. Pero como el peso de la masa siempre trata de estirar el resorte o desplazarlo hacia abajo, entonces el resorte se opondrá al movimiento y su fuerza tendrá un signo negativo. Cuando el resorte se contrae, este se opondrá a la contracción tratando de estirarse, por lo que su fuerza tendría un signo positivo. Entonces, con este razonamiento y la fuerza del resorte definida, podemos calcular las fuerzas que entran al centro de masa, que básicamente es la suma de la fuerza del resorte más el peso de la masa. Esto se puede simplificar si sustituimos valores, siempre respetando los signos en cada término. Por lo tanto, ahora tenemos definidas las fuerzas que entran y las que salen. Solo falta igualarlas y verás que solamente debemos simplificar para conocer el modelo dinámico del sistema. Con simplificar nos referimos a que la aceleración del centro de masa la podemos describir como la segunda derivada de la posición del mismo en función del tiempo. Y ya que estamos utilizando las leyes de Newton, pues también utilizaremos su notación de cálculo diferencial para expresar las derivadas en nuestra ecuación. Como solo hay una de ellas, podemos agrupar los términos relacionados entre sí en el lado izquierdo, mientras que el resto de términos los mantendremos en el lado derecho. Para nosotros esta es la forma más simple de obtener el modelo dinámico de este sistema. Además, aquí surgen dos cosas muy importantes. La primera es algo muy sencillo. Debido a que la posición del centro de masa y la aceleración gravitacional se encuentran en el eje X, podemos interpretar la ecuación sin vectores, es decir, de forma escalar, pero sin olvidar que el movimiento actúa sobre un único eje. Por otro lado, la segunda cosa interesante es
es que si bien obtuvimos esta ecuación a partir del análisis del equilibrio dinámico del sistema, al simplificar la igualdad, cada lado de la ecuación diferencial resultante representa una cosa concreta. El lado izquierdo es la dinámica interna del sistema, es decir, son todos los fenómenos físicos que existen aun cuando no hay factores externos que los afecten, mientras que el lado derecho es la dinámica externa. Este incluye todos aquellos fenómenos que alteran el comportamiento de la masa y o del resorte. Esto no es exclusivo de este sistema, de hecho aplica en todos los modelos dinámicos expresados como ecuaciones diferenciales. Además, nos gustaría agregar que no es necesario que todos los términos en la ecuación diferencial sean positivos. De hecho, cada modelo es único y la forma en la que este es analizado define los términos de la ecuación diferencial y los signos de cada uno, así que no te limites a solo buscar modelos matemáticos que sean exactamente iguales a este. Ahora queremos que pienses en algo. Si tú resuelves esta ecuación diferencial siguiendo algún método analítico o numérico, solamente podrás conocer la posición de la masa. Entonces, ¿cómo podemos conocer la velocidad de la misma? Una opción es resolver la ecuación diferencial y luego derivarla en función del tiempo. Otra sería definir un sistema de ecuaciones diferenciales y resolverlas simultáneamente, quizá expresándolas como un modelo en espacio de estados. Pero hay una forma más sencilla. Si la derivada de la velocidad es la aceleración, este término se puede expresar en función de la velocidad del centro de masa, es decir, se convertiría en la derivada de la velocidad en el centro de masa. Pero esto nos lleva a tener una ecuación diferencial con dos variables dependientes. A ver, no te asustes ni te aceleres, porque podemos usar el mismo razonamiento para describir la posición del centro de masa en términos de la velocidad. Solo recuerda que la derivada de la posición es la velocidad, entonces la posición es la integral de la velocidad. Así, nuestra ecuación diferencial se actualiza para quedar en términos de la velocidad del centro de masa sin la necesidad de volver a estudiar el sistema dinámico. Qué fácil, ¿no crees? A partir de aquí puedes resolver ambas ecuaciones diferenciales por separado utilizando el método que más te guste. Podríamos hacerlo con diagramas de bloques en Simulink, pero ya encontrarás muchos tutoriales en internet sobre eso. Hagamos algo diferente y programemos todo en MATLAB. De hecho, esto lo hicimos en la clase respuesta de un sistema, así que échale un vistazo si es que no sabes cómo estudiar la respuesta de un sistema sin diagramas de bloques, ya que aquí no explicaremos el código tan detalladamente como lo hicimos en dicha clase. Primero definiremos los parámetros físicos del sistema, que son la masa y el factor de rigidez del resorte y la aceleración gravitacional. Tú puedes establecer los valores que quieras, solo recuerda que la aceleración gravitacional está alineada con el eje X positivo. Por esa razón, el valor numérico es positivo. Asimismo, recuerda lo que dijimos antes, todo sistema dinámico tiene condiciones iniciales y estas, en la mayoría de los casos, no son iguales a cero. Por lo tanto, estableceremos que la posición y velocidad del centro de masa en el cuerpo tendrán un valor. Aquí lo estamos generando de forma aleatoria, pero tú puedes establecer los valores que quieras. Ahora toca crear las ecuaciones diferenciales que definimos en nuestro análisis. Solo ten en mente que no conocemos el valor numérico de las variables en ellas, por lo que debemos crear ecuaciones simbólicas. Esto se logra definiendo las variables de nuestras ecuaciones como simbólicas, valga la redundancia. Lo que sigue es crear las ecuaciones diferenciales con los parámetros físicos y variables que acabamos de definir. Ya que MATLAB no puede interpretar la notación de un término diferencial, debemos indicarle que derive a las variables simbólicas x y v de t. Esto se hace con la función diff, cuyos parámetros de entrada son la variable a derivar, la variable respecto a la cual estamos derivando y el orden de la derivada. Por otro lado, para el caso de la integral de la velocidad, se puede utilizar la función int, cuyos parámetros de entrada son similares a la función diff, ya que se debe incluir la variable a integrar y la variable respecto a la cual se realiza esta operación. Al final de la ecuación diferencial, debemos igualar los términos con un doble igual, ya que así lo determina el lenguaje MATLAB. Podríamos usar un algoritmo numérico para resolver ambas ecuaciones diferenciales, pero eso queremos abordarlo en lecciones posteriores. Así que proponemos obtener la transformada de Laplace de nuestras ecuaciones diferenciales utilizando la función Laplace, que es propia de MATLAB. Tal como lo explicamos en la lección respuesta de un sistema, no basta con solamente obtener la transformada de la ecuación diferencial, ya que MATLAB no puede transformar todos los términos, así que debemos reemplazarlos por los valores que sí representarían a la transformada de Laplace de estos términos que no se transformaron.
Así luego resolvemos la ecuación para que en el lado izquierdo se encuentre la transformada de la posición o velocidad y del lado derecho se encuentren el resto de términos. Recomendamos que verifiques cada paso de estas dos líneas de código porque así sabrás qué ocurre con cada una de las funciones que se están ejecutando. Al final debemos obtener dos transformadas de Laplace que solo contienen términos tal como los ves en la consola de comandos. Por lo tanto, ya podemos calcular la transformada inversa de Laplace de ambas ecuaciones que se puede calcular con la función y Laplace, cuyos parámetros serán la función a transformar, la variable a transformar y la variable a obtener luego de la transformada. Puedes ejecutar todo el código hasta este punto y verificar cuál es la solución analítica de las ecuaciones diferenciales. Notarás que ambas están conformadas por funciones armónicas, lo cual es congruente con el tipo de movimiento que tiene el sistema. Ahora podemos graficar estos resultados, solamente definiendo un vector con los valores de tiempo para nuestra simulación. En este caso consideraremos un tiempo que comienza en 0 segundos, con un tamaño de paso uniforme de 1/100 de segundo y que termina a los 5 segundos. Luego puedes crear tus gráficos. Estos se hacen al gusto de cada quien, así que puedes copiar nuestro código o crear el tuyo. Al final, cuando ejecutamos todo, se nos mostrarán la posición y la velocidad del centro de masa del objeto acoplado a un resorte. Observa que ambos tienen comportamientos oscilatorios, que es congruente con lo observado en la vida real, pero también ocurre que la posición del centro de masa pareciera que solo tiene valores positivos, es decir, que el resorte se estira más allá del punto de equilibrio, pero que no se contrae más allá del mismo. Esto no es un error, más bien tenemos una masa que no pesa lo suficiente como para comprimir al resorte completamente, o también quizá el resorte no es lo suficientemente flexible. Al final, la interpretación depende de los parámetros físicos en el sistema y de los factores externos considerados durante el proceso de análisis. Además, otra cosa que nos gustaría que pensaras es cómo podríamos incluir un amortiguador en el sistema. Créenos que esto es tan fácil que te lo vamos a dejar como tarea, pero antes de pasar a ella, recuerda que puedes escribirnos todas tus dudas a través de la plataforma, por medio de nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.